Amigos de este canal, en este canal hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para cuando suba un nuevo video, tú seas notificado. Vamos a hablar hoy de por qué no soy pentecostal. He visto algunos videos donde algunos hermanos hablan de las iglesias pentecostales y dan sus razones por las cuales ellos no son pentecostales. Vamos a ver cuáles son algunas de esas razones que exponen. Dicen que en las iglesias pentecostales han lanzado a la basura la palabra de Dios. Entonces, inmediatamente uno se pregunta, bueno, es que conocen todas las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales no son todas iguales. Son diferentes en su manera de proceder, en su manera de actuar, ¿verdad? Y además, cada creyente pentecostal no es igual uno al otro, ¿verdad? Yo estuve en una iglesia pentecostal, ¿sí? Fue una iglesia pentecostal, la primera iglesia en la cual yo me congregué. Y en esa iglesia no botaron a la basura la palabra de Dios. Después he ido como visitante a varias iglesias pentecostales y en esas iglesias pentecostales tampoco han lanzado a la basura la palabra de Dios. Entonces mi experiencia ha sido diferente a la experiencia de ese hermano que dice, que afirma que los pentecostales han lanzado a la basura la palabra de Dios. La mayoría de los creyentes pentecostales aman la palabra del Señor, aman la palabra de Dios, creen en la Biblia. Esa ha sido mi experiencia con las iglesias pentecostales. También afirman que en las iglesias pentecostales se pasan el día decretando, atando y desatando. Y manifiestan su desacuerdo con eso de decretar y con eso de atar y desatar. El decreto es bíblico. ¿Qué está escrito? Está escrito en la palabra de Dios, el decreto. ¿Tú te acuerdas cuando a Jesucristo se le acercó un leproso y le dijo, si quieres puedes sanarme? Y Jesucristo extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero, sé sano. Del instante la lepra desapareció. Ese fue un decreto de Jesucristo. O con el centurión, ¿te acuerdas que el centurión? Jesús le dijo al centurión, como creíste te sea hecho. Y en aquel instante el siervo del centurión fue sanado. ¿Y te recuerdas la mujer de flujo de sangre que se acercó por detrás y le tocó los vestidos? Cuando el Señor habló con ella, le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Te ha sanado de ese azote. Entonces el Señor Jesús hizo muchos decretos. Ahora, con el decreto, es una actitud inadecuada condenarlo, como también es inadecuado creer que todos los decretos se van a convertir en realidad, ¿verdad? No es ni lo uno ni lo otro. La autoridad de la persona que está lanzando el decreto es la que decide si el decreto se hace realidad. En el caso de Jesucristo, imagínate, todos sus decretos se convertían en realidad. Pero ¿te acuerdas de aquellos que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús? Y los demonios le contestaron, y nombraban a Pablo. Los demonios le contestaron, a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ¿quiénes son ustedes? Y tuvieron que salir corriendo. Entonces, un decreto depende de la autoridad espiritual que tenga una persona. Una persona sin autoridad espiritual puede decretar y esos decretos no llevan a ningún lado. Porque no todas las personas tienen el mismo nivel de autoridad espiritual. La autoridad espiritual se gana de rodillas, ayunando y orando. Y también la autoridad espiritual la tiene aquel a quien Jesús le ha placido darle esa autoridad. ¿Te acuerdas de los discípulos?
el Señor Jesucristo le dijo, vayan y sanen a los enfermos, echen fuera demonios, les dio autoridad. Ese don de sanidad, el don de hacer milagros, esos dones los da Jesucristo. Entonces el decreto depende, es de la autoridad de la persona, de la autoridad espiritual que tiene una persona. En todo caso, cuando se hace un decreto, una persona hace un decreto, y el hecho se ejecuta, quien ejecuta el milagro, quien ejecuta el portento, quien ejecuta la maravilla, quien ejecuta la sanidad, es Dios mismo. Es Cristo que mora en la persona. Entonces hay que tener en claro, estos conceptos hay que tenerlos claros para no hablar cosas que no se ajustan a la realidad. También afirman los enemigos, porque prácticamente por la forma como habla son enemigos del movimiento pentecostal. Dios bendiga a todos los creyentes pentecostales y Dios bendiga a todos los creyentes de otras comunidades, ¿verdad? También afirman que ya todo ha sido revelado, no creen en revelaciones. Y bueno, por supuesto, como no creen en revelaciones, pues Dios no le da revelaciones, ¿verdad? No creen en revelaciones porque afirman que ya todo fue revelado. Bueno, eso tampoco es cierto, ¿verdad? Eso tampoco es cierto. El día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo no ha sido revelado. Jesucristo dijo que en ese momento el Hijo del Hombre no sabía la hora de su regreso, ni los ángeles del cielo, pero no dijo que eso nunca iba a ser revelado. Hasta el momento no lo ha sido. Tampoco fue revelado lo que oyó el profeta Juan cuando los 7 truenos hablaron. Eso no ha sido revelado. No ha sido revelada el día y la hora, la fecha en la cual va a llegar el anticristo. No ha sido revelada la identidad del anticristo. No ha sido revelada la identidad de los 144,000 sellados. No ha sido revelada la identidad de los testigos del Apocalipsis. O sea, hay muchas cosas que no han sido reveladas. Además, Dios de ninguna manera es un Dios mudo. Dios habla. Yo no sé quién le ha prohibido a Dios que hable. Nadie puede prohibirle a Dios que hable. Dios es un Dios que tiene aquí 1.000 millones de hijos, muchos más. Dios no es un padre que no le hable a sus hijos. Dios le habla a sus hijos de diferentes maneras. Le da revelaciones sobre su palabra. Si uno le pide al Espíritu Santo que le revele la palabra, que le dé revelación de su palabra, una mejor comprensión, un nuevo enfoque, el Espíritu Santo se lo da. Muchas veces uno ha leído un versículo 10 veces y lo lee a la 11ª vez y dice, ay, pero este versículo lo que quiere decir es esto, porque el Espíritu Santo le ha dado esa revelación. Yo les confieso que si el Espíritu Santo no está conmigo cuando estoy leyendo la Biblia, yo prácticamente no entiendo nada. Antes de ser cristiano, yo me leí el Apocalipsis como 10 veces y no pasé de la primera página en entendimiento. Es sumamente diferente leer la Biblia recibiendo las revelaciones del Espíritu Santo que sin las revelaciones del Espíritu Santo. En las iglesias pentecostales le dan mucha importancia a los dones, a los diversos dones del Espíritu Santo y al poder del Espíritu Santo. En otras congregaciones no le dan tanto poder. Es necesario que el Espíritu Santo y la palabra vayan juntos, porque fíjate, la palabra que está escrita en la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pero al momento de leerla, quien le da vida es el Espíritu Santo. Entonces, lo del decreto y lo de atar y desatar depende de la autoridad de la persona. Lo mismo el echar demonios. Eso depende de la autoridad espiritual que tenga la persona. Y también afirman que en la actualidad no hay profetas. Que el último profeta fue Juan. Que si nosotros leemos la Biblia, vemos que el último profeta que aparece en la Biblia es Juan. Pero eso es un argumento que no tiene base. Porque por el hecho que el último profeta que aparezca en la Biblia sea Juan, eso no significa que no haya más profetas.
Porque entonces se podría razonar de la misma manera. Bueno, el último diácono que aparece aquí en la Biblia, fulano de tal, entonces no hay más diácono. El último pastor que aparece aquí en la Biblia, fulano de tal, entonces no hay más pastores. Eso no es argumento. El mismo Juan dice que vendrán 2 profetas que profetizarán durante 3 años y medio. Y en la vida real hemos visto que hay profetas, hay maestros, hay evangelistas, hay pastores, hay apóstoles, porque un apóstol es un enviado de Dios. ¿Quién le prohibió a Dios que designe nuevos apóstoles? ¿Quién le prohibió a Dios que designe nuevos profetas? En ninguna parte de la Biblia dice, en ninguna parte de la Biblia dice que ya Dios no iba a enviar más profetas. Que el hecho de que Dios haya durante un tiempo suspendido el envío de profetas no quiere decir que no vaya a enviar más. Por ejemplo, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Después de Malaquías, Dios duró 400 años sin enviarle profetas a Israel. Y después le envió nada más y nada menos que a Jesucristo, a Pablo, a Juan, a Pedro y a otros muchos profetas. Entonces, la palabra de Dios es clara en el sentido de que durante los últimos tiempos, eso está en la profecía de Joel, en el libro de Joel, en los últimos tiempos, tus hijos y tus hijas profetizarán, tendrán visiones. Estamos viviendo precisamente esta época, porque no solamente estamos en la etapa final de los últimos tiempos, sino que estamos cerca de la raya final. Ahora, no todo el que dice que es profeta es un verdadero profeta, no todo el que dice que es pastor es un verdadero pastor, no todo el que dice que es apóstol es un verdadero apóstol. Existen los falsos pastores y existen los verdaderos pastores, existen los falsos profetas y los verdaderos profetas. Entonces, eso de que se dice sobre las iglesias pentecostales, en primer lugar, no son iguales todas las iglesias pentecostales y no son iguales todos los miembros de las iglesias pentecostales. Que Dios bendiga a todos mis hermanos, ya sea de una iglesia pentecostal o de cualquier otra congregación. Bendiciones para todos. En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para cuando suba un nuevo video, tú seas notificado.